Muy queridos y queridas hermanas de esta comunidad de charlas bíblicas que se unen con nosotros en línea por este medio digital, reciban ustedes las muy buenas noches, hermanos. Los saludamos a cada uno de ustedes que se enlazan desde distintos países para compartir un programa más de charlas bíblicas. En este miércoles 27 de agosto nos encontramos transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, en el centro de la República Mexicana. Quien les habla es su servidor, Armando González Basaldúa, aquí presente como todos los miércoles, y nuestro querido hermano. Un cordial abrazo para todos y todas. Otra vez, mi querido hermano. José Antonio Septién a sus órdenes, mis muy queridos hermanos y hermanas, saludándoles con un fuerte y afectuoso abrazo. Muy bien, queridos hermanos, agradecemos también a cada uno de todos aquellos hermanos que colaboran en la difusión de este programa por su disposición y tiempo y asistencia en aspectos técnicos, nuestros queridos hermanos que nos ayudan siempre. Les damos las muy buenas noches y muchas gracias. Igualmente saludamos a todos aquellos hermanos que retransmiten este programa desde sus perfiles personales en Facebook. Les deseamos también que el Señor los bendiga y que los colme de bendiciones por el esfuerzo que hacen por retransmitir este programa. Pues bueno, mi querido hermano Septién González de Cosío, José Antonio, estamos en la tercera parte de este bloque de versículos que seleccionamos para poder compartir con nuestros hermanos. Platicamos la vez pasada más o menos del versículo, pues creo que del 3 al, al 7, 8, hermano, ¿sí? Al 7 Al 7. Y bueno, pues nos queda un bloquecito del de, capítulo 4 del capítulo 4, efectivamente, de la primera carta de de la Pedro. primera carta de Pedro. Nos quedan, pues, 4 versículos más, hermano, que podemos platicar el día de hoy con nuestros queridos hermanos. Y pues, le doy lectura, querido hermano, ¿te parece? Me parece perfecto. Muy bien. El versículo 7, el versículo 7 de este capítulo 4 de esta primera epístola del apóstol Pedro, es un versículo que ya comentamos la semana pasada, donde decía, pero el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios y vigilantes en las oraciones. Y ahí comentamos algunos aspectos importantes con respecto a esto. El versículo 8 dice, teniendo ante todo ferviente y constante amor entre vosotros, porque el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuración, sirviéndoos entre vosotros según el don que cada uno recibió, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hágalo conforme a los oráculos de Dios. Si alguno sirve, sirve conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todos sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Estos son los versículos correspondientes, mi querido hermano, a esta tercera parte del bloque. Yo creo que el día de hoy podemos terminar este bloque para poder continuar. Y bueno, hay dos cosas que de manera personal me llaman mucho la atención, y una de ellas que es importante, creo, porque aunque ya hemos hecho mucho énfasis en este tipo
en este tipo de, pues de acciones propiamente, de parte de Dios hacia el hombre, siempre muy importantes porque tienen que ver con un gran significado, porque la acción que viene de parte de Dios hacia el hombre tiene connotaciones que no son humanas, que necesariamente son connotaciones que tienen que ver con aspectos espirituales y que a veces pasamos muy por encimita de ellos, pero sin embargo tienen un gran, un gran impacto, creo yo, con respecto a la vida cristiana. Y el énfasis también en algunos aspectos que se vienen enfatizando desde los evangelios. El hecho del amor fraternal que viene el Señor dando desde los evangelios, como un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como Dios os ha amado. Y cuántas veces lo vimos en las cartas de Juan, mi querido hermano, ¿verdad? Haciendo énfasis muy importantes en eso. Y dice el versículo 8, dice, teniendo ante todo ferviente y constante amor entre vosotros. Es decir, no solamente dice, ámense unos a otros, sino que aquí el apóstol hace un énfasis con este, pues dos atributos importantes, ¿no? Dice, teniendo ante todo ferviente y constante, es decir, que no se interrumpa y que sea realmente una acción vigorosa o ferviente, amor entre vosotros, porque el amor cubre multitud de pecados. Y sigue diciendo, sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuración. Es decir, él es el énfasis que el Señor Jesús puso en sus palabras en los evangelios y que los apóstoles lo recuperaron de manera importante. Y dice el versículo 10, sirviéndoos entre vosotros, y viene aquí este tipo de acciones que te digo que tienen que ver, que les comentamos a los hermanos y que lo hemos dicho muchas veces, pero que es importante resaltarlo. Dice, según el don que cada uno recibió, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y yo, fuera de el escenario, hermano, vamos a decir que atrás del escenario, en nuestras reuniones que tenemos de manera constante, yo te comentaba que en una ocasión, no sé si recuerdas, que todo lo que hemos venido hablando en estas charlas bíblicas, este, todo lo que hemos venido enfatizando en estas charlas bíblicas durante estos 8 años, es las diferentes aristas, hermano, las diferentes vertientes que hay de la gracia de Dios, hermano. Empezando por aquellos temas de muy inicio con respecto a la salvación, todo aquello que tenía que ver con la gracia de Dios con respecto a las mujeres, el actuar de Dios constante con respecto al rescate de su palabra. Y luego venimos hablando de cómo Dios se manifestó a los apóstoles en aquel tema con respecto a la iglesia que duramos un buen número de programas hablando de la actividad propia de Dios y hicimos énfasis en algunos aspectos que como por ejemplo Pedro en el primer discurso que tiene después de que cayó el Espíritu Santo, hace énfasis en que la salvación es por fe, hermano. Si pareciera ser que serían cosas muy veladas para los apóstoles o que las tendrían que madurar con el transcurso de, pues de su ministerio,
No, en la primera, varones israelitas, ¿te acuerdas que lo repite 3 veces, a este Jesús? Y no solamente eso, sino en la revelación del plan eterno de redención, ¿no? A este Jesús entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios, y apunta hacia la cuestión que tiene que ver fundamentalmente de la muerte y la resurrección, que se convierte en un tema, toral y básico en el Evangelio. Entonces, aquí Pedro hace este señalamiento: sirviéndoos entre vosotros según el don que cada uno recibió, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y es decir, el don que cada uno recibió tiene que ver con la administración de que cada uno recibió dentro de esta gracia tan importante. Estas palabras que resuenan muy fuerte cuando el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia, ¿no? Es decir, es dimensionen realmente lo que representa la gracia. Y aquella serie de programas que tuvo que ver con los sellos distintivos del creyente, no era otra cosa más que la manifestación de la gracia de Dios en cada uno de esos temas en los cuales hicimos énfasis, como la justificación, la adopción, la santidad, la salvación, y vimos un montón de cuestiones, el don del Espíritu Santo, muchas cosas que hicimos el énfasis puntual que tenían que ver con esta multiforme gracia de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 11, si alguno habla, hágalo conforme a los oráculos de Dios. Si alguno sirve, sirva conforme, fíjense bien, al poder que Dios da. Otra vez esas acciones, pasivas, ¿verdad, hermano? Podemos decir, esas acciones pasivas que tienen que ver con con aquellas acciones que vienen de parte de Dios hacia el creyente, con aquellas acciones que tiene que ver de Dios hacia sus hijos, a los que compró con sangre, es decir, a todos aquellos que fueron elegidos, que fueron llamados, que fueron predestinados, que fueron, de alguna manera, eh, parte ya de la familia de Dios, vienen un conjunto constantemente de acciones pasivas. Y esto es una cuestión importantísima, porque cuando leemos la escritura, hermano, está plagada de este tipo de acciones pasivas. Es decir, todo lo que siempre el Señor da, como dice Pedro más adelante, ¿no, hermano? Exacto. Como dice en el 2, En vamos, su segunda carta, en su segunda carta, ¿no? En el capítulo 2, capítulo 1, versículo 3, así que, es. bueno, ya llegaremos, pero vemos estas acciones pasivas de parte de Dios, dice, por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas. Y vemos aquí en este versículo pues un montón de acciones de ese tipo, ¿no? Y para donde volteemos, hermano, para donde volteemos. Así es. Este, le cito otro rapidísimo, ¿no? Para donde volteemos. Dice, porque a vosotros se os concedió a causa de Cristo. No solamente se nos concedió que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y evidentemente es exactamente para donde nosotros le demos vuelta a la Biblia. Tenemos un montón de acciones pasivas de parte del Señor, que creo que es un lenguaje extremadamente importante. Yo cada vez que veo esto me llena de gozo, de seguridad, de ver, hermano, de que el Señor no nos deja solos.
porque si nos hubiera dejado solos, esto sería un verdadero caos. ¿Por qué? Porque no podríamos con el hombre viejo que nos cargamos todavía, hermano. Y si no hay estas acciones pasivas de parte de Dios hacia el hombre, como el don del Espíritu Santo, como una promesa como tal que la vimos en las cartas de Juan, como el nacimiento del hombre nuevo, el que no peca, el que es hecho conforme a la imagen de Cristo, como el don de su palabra, que es importantísimo, que es uno de los eventos más importantes que el Señor este, da, ¿no, hermano? O sea, sin la palabra, ¿qué podríamos hacer, no? Claro. Y no solamente eso, sino la institución de la iglesia como un Mm, ambiente de cristiano, hermano, donde se puede alabar y se puede hablar y donde todos los pertenecientes a este grupo tienen el mismo sentir. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, por ejemplo, ¿no, hermano? Y todos tienen el mismo sentir y el mismo, comparten los mismos, las mismas narrativas, comparten las mismas expresiones. Y yo recuerdo muy bien, porque en estos días estuve revisando algo acerca de las parábolas, y todas las parábolas, hermano, todas, tienen que ver con la instalación del reino de Dios. Mira, algo que no había en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿no? En el Antiguo Testamento no había palabra de Dios para todos. Y el antiguo pacto se refiere exclusivamente a las cuestiones que tienen que ver con los profetas. Sin embargo, cuando el Señor Jesús instala el reino de Dios, y es muy claro, porque el reino de Dios, fíjate cómo dice Mateo 13, hermano, Mateo 13:10. Y bueno, esto también ya lo estudiamos. Por todo un año estudiamos las parábolas, ¿sí? Pero quiero hacer un énfasis en esto. Dice, y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas a los judíos? Y él respondió, dijo, porque a vosotros, otra vez, una acción pasiva de parte de Dios, porque a vosotros ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Y ahí están las acciones pasivas de parte de Dios. A vosotros ha sido dado a conocer. ¿Y qué tiene que ver con el reino de los cielos? Es decir, Cristo llega a la historia, irrumpe en la historia y presenta el reino de los cielos. Acciones en el rey, acciones o definiciones o descripciones del reino de los cielos en la tierra, en la historia, que no se daban en el antiguo pacto. No estaban ahí. Sin embargo, en este nuevo pacto encontramos que el Señor Jesús presenta el reino de los cielos. Dice, pero a ellos, fíjate hermano, pero a ellos no ha sido dado que conozcan los misterios del reino de los cielos. Misterios, hermano, que estuvieron ocultos por las edades y que ahora han sido revelados a sus santos, la iglesia. Dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más que suficiente, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Nuevamente las acciones pasivas por boca del Señor Jesús. Por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y bueno, aquí apunta nuevamente a la profecía y dice, y se cumple para ellos la profecía de Isaías, la que dice, con el oído oiréis, pero de ningún modo entenderéis, y viendo veréis, pero de ningún modo percibiréis. Y el Señor apunta para allá porque la palabra
que se dio en el primer pacto, fue palabra profética. Ahora no, ahora la palabra tiene que ver con la instalación de los reyes del reino de los cielos en la tierra, en la historia, situación que no venía del Antiguo Testamento, sino que se inauguró este, este, esta nueva instalación del reino de Dios por parte del Señor Jesús. Dice, oíd pues vosotros la palabra del Señor. Y fíjate cómo dice, de todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Está dando una explicación acerca del reino de Dios. Cuando termina de dar la explicación con una expresión cuantitativa, ya no me voy a meter ahí porque ya lo estudiamos, viene la parábola de la cizaña. Y dice, les propuso otra parábola diciendo, el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Otra vez se presenta el reino de los cielos en la tierra. Es decir, el Señor Jesús presenta lo que tiene que ver con el reino como una cuestión nueva, como una cuestión innovadora que no existía, hermano, en el Antiguo Testamento. Hmm. Este mismo lenguaje, hermano, se repite constantemente. Podemos citar una cantidad de textos, los que quieran, se repite constantemente en todos los apóstoles. Y Pedro con mucha claridad dice, sirviéndoos entre vosotros, o sea, apuntando hacia el amor fraternal, según el don que cada uno recibió. Es decir, esto, como lo mismo lo dice el apóstol Pablo, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y parte de los dones que dice aquí Pedro, pues, se refieren a eso, hermano, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hágalo conforme a los oráculos de Dios. Y es decir, si alguno habla, háblelo conforme a lo que Dios dice. Así es. Si alguno habla, hágalo conforme a lo que Dios dice. Si alguno sirve, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Y termina curiosamente este bloque de versículos con, pues con un amén, hermano, que pareciera es el estilo de cómo se podría redactar, porque esto pareciera que aquí termina la carta, ¿no? Es decir, si alguno habla, hágalo conforme, dice, bueno, para que en todo sea glorificado Dios por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y nosotros, eh, para terminar algo es, pues amén, ¿no? Recuerdo mi abuelita cuando se enojaba y quería que termináramos la discusión, decía, amén, amén. Aquí pareciera ser que Pedro termina, pero no es así. Al parecer es pues creo yo que pudiera ser el estilo, ¿no, hermano? Porque tenemos algunos casos intermedios, hermano, en Pablo, por ejemplo, donde utiliza las expresiones muy, muy similares, en el sentido de que utiliza un amén, así pareciera, con una especie como de doxología, ¿no, hermano? Es decir, un himno, un canto donde dice, pues claramente, a quien pertenece la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hmm. Amén. ¿Qué opinas, mi querido hermano José Antonio Septién? Bueno, hermano, pues que, que como termina
nuestro párrafo, yo también puedo decir amén a todo lo que has expresado aquí. Y me llama mucho la atención, y no solamente porque lo acabas de mencionar ahora, sino porque en varias de nuestras conversaciones tú lo has mencionado, con frecuencia hablas de cuatro cosas que Dios nos ha dado para lidiar con el pecado y alcanzar la perfección. Ujú, claro. Y fíjate que yo veo que, déjame ajustar un poquito aquí mi pantalla. Ahí está, perfectísimo. A ver, déjame ver qué es lo que yo hice aquí. Aquí está. Y estas cuatro cosas que Dios nos ha dado para lidiar con el pecado y alcanzar la perfección, pues son el Espíritu Santo, el nuevo hombre, la palabra de Dios y la iglesia. Y me da la impresión que, claro, toda la carta ha sido dirigida a la iglesia, pero los consejos, las directrices espirituales que, que Pablo nos ofrece aquí en estos versículos que estamos estudiando esta noche, tienen que ver, hermano, con la vida de la comunidad. Es decir, los cristianos vivimos para la gloria de Dios en comunidad. Y Pedro, podemos decir, resume la vida cristiana en tres pilares, que es el amor, la hospitalidad y el servicio fiel. Y este versículo 8 precisamente comienza con el amor, dice, teniendo ante todo ferviente y constante amor entre vosotros. Porque el amor cubre multitud de pecados. Nos da la idea como de que el principio fundamental, el primer pilar, digamos, es el amor. Y Pedro le concede aquí pues, un lugar muy importante, le da prioridad. Dice, sobre todo tened entre vosotros ferviente amor. Fíjate que el griego no trae los dos adjetivos que tú tienes aquí, que es ferviente y constante. O es uno o es el otro. Y es que la palabra, creo yo que se seleccionaron los dos porque forman parte de los significados de la palabra, por una parte, y porque son muy intensos los Son dos, acepciones. ¿verdad? Sí, y fíjate, tú hablabas, por ejemplo, de la constancia como un movimiento, ¿verdad? Como algo que no se detiene. Claro. Em, es amor intenso, es agapi la palabra, que es la palabra griega que significa el amor de Dios. En, podemos, no sé si decir en contraposición, pero en contraste con otros dos vocablos griegos que hablan del amor, que es filios, que es el amor del amigo, El amor horizontal, ¿no, hermano? el amor horizontal, sí, que también tiene otra acepción que es el amor físico, el amor sensual, Ujú, que son estas tres clases de amores. Aunque fíjate que C.S. Lewis, ¿te acuerdas? En uno de sus libros hablaba de los cuatro amores. ujú. No me acuerdo en ese momento cuál era el cuarto que menciona C.S. Lewis en su obra muy, muy interesante, que por cierto creo que está en español. Pero aquí Pedro habla del amor intenso, del amor perseverante, del amor constante. Fíjate, esto en el núcleo de la comunidad, en el núcleo de la iglesia.
Este es el tipo de relación que Pedro y los demás apóstoles y que nuestro Señor Jesús también tienen en mente. Y aquí nos encontramos en esta carta con alusiones directas, alusiones indirectas, ecos de todas aquellas palabras que Pedro escuchó directamente de la boca del Señor y seguramente de sus conversaciones con Pablo y la lectura de sus cartas, como él mismo nos lo menciona en su segunda carta. Amor intenso, amor perseverante, amor constante. Podemos decir que el amor es el don de Dios, la virtud que resume la vida cristiana. Y aquí nos podemos acordar perfectamente de aquel pasaje de Primera de Corintios 13, que es un canto al amor, donde se destacan todas sus capacidades. Y por supuesto, Pedro habla aquí, fíjate, del poder sanador del amor. Cuando dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y este amor lo describe Pedro por medio decíamos nosotros, de la palabra griega ectinis, que significa el amor vehemente, el amor fervoroso, el amor asiduo, el amor perseverante, constante. Y la palabra cubrir no significa ignorar el pecado, sino perdonar y soportar, fortalecer, en lugar de resentirse, pasar por alto, pero pasar por alto con el perdón, con la idea profunda de que estamos apoyando, estamos sosteniendo al hermano, sobre todo cuando los hermanos tienen poco tiempo de convertidos y son débiles algunos de ellos y tienen que ser fortalecidos. Entonces el amor es una fuerza que protege la unidad de la iglesia en medio de pruebas, donde a veces te sientes absolutamente solo, te sientes con una enorme necesidad, pero tienes a la iglesia, tienes el amor de los hermanos. Y esta es justamente la situación en la que estaba pasando esta comunidad a la que Pablo se dirige, pasando por pruebas, pasando por tensiones. Y Pablo presenta aquí el amor como un amor prioritario, fíjate, dice sobre todo, teniendo ante todo, o sea, antes que cualquier otra cosa, el amor es prioritario, sobre todo, por encima de todo lo demás, no porque lo demás carezca de importancia, pero arriba de todas las cosas importantes está el amor ferviente, el amor constante, es decir, que no es superficial, el amor que cubre, el perdón que preserva la unidad del cuerpo de Cristo. Y yo creo que una de las señales donde este amor se significa de manera muy práctica es en lo que dice el versículo 9. Fíjate, dice, sed hospitalarios, los unos para con los otros, sin murmuración. Hospedaos los Es como una unos. expresión, ¿verdad, hermano? Es como una expresión de la manifestación del amor, Sí, el hermano. ser hospitalarios, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que sí. O sea que el hogar nuestro tiene que convertirse por la gracia de Dios en una puerta abierta y no en murallas, sino puertas abiertas. Es decir, y dice hospedaos unos a otros. Y fíjate que la palabra aquí es griega, es una que también incluye el amor a los extranjeros. Algo pues que
ocurría también, o sea, había los extranjeros, los tenemos nosotros, y los tenían también los judíos, porque esto está enraizado también en esta ética del amor que permea en todo el Antiguo Testamento. Los extranjeros, cuidando a los extranjeros, amándolos, protegiéndolos, recibiéndolos, no como está haciendo Netanyahu y todo este grupo de gente allá en, en Palestina, donde lejos de recibir y de amar al extranjero, parece que lo aborrece. Y bueno, pero regresando aquí, fíjate, sobre todo en tiempos de persecución, yo creo que en mucho dependía la comunidad de la hospitalidad mutua. Esta hospitalidad tiene que ver, hermano, con la palabra que viene ahí, que dice filoxeni, que tendrá como raíz de fileo, hermano, ¿sí? Sí, Que yo, también significa amor. ¿qué significa amor? Ahora fíjate, en la Septuaginta, en el versículo anterior, en el versículo 8, fíjate que dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados, el amor. La cita de la Septuaginta, en lugar de utilizar agapi, que es la palabra que Pedro utiliza aquí, el amor cubrirá, la Septuaginta utiliza filía, una palabra que no está en el Nuevo Testamento, pero sí está en la Septuaginta, que tiene una connotación como de amistad o amor. Sí, Por eso nosotros, sí. es que aquí Pedro, según lo que al utilizar agapi, porque primero utiliza agapín y más adelante utiliza agapi. Primero, Ujú, que bueno, que es lo mismo, ¿no? Exactamente. exacto. Pero este amor tiene que ver con una actitud incondicional, hermano. Es decir, Dios nos amó incondicionalmente. Y es un tipo de amor vertical, ¿no? Claro. Cuando Ese Pedro dice, sí. sí, adelante, adelante, hermano, No, adelante. no, no, tú, por favor. No, cuando Pedro dice aquí, teniendo ante todo ferviente y constante amor entre vosotros, es decir, que el amor entre vosotros sea incondicional, ¿tá? Porque el amor incondicional cubre multitud de pecados. Ujú, Y cuando habla de sed hospitalarios, utiliza el fileo como una cuestión horizontal, es decir, entre los hermanos, sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuración. Bien, es lo que quería decir. muy bien, hermano. No, pues coincido contigo y en cuanto a todo lo que dijiste, pero particularmente en cuanto al sentido de la palabra filoxenía, Ujú. que fíjate, Pablo cambia entonces filía, que es amistad, también se puede traducir como amor. Pedro, ¿eh? Pedro, perdón, no utiliza la palabra de la Septuaginta, sino que vuelve a utilizar agapi, porque resulta que el amor, la hospitalidad como una representación del amor, fíjate que en primer lugar es un don de Dios, es algo que no producimos nosotros. Eh, la nueva criatura está dotada de este amor, ¿te acuerdas en Gálatas que habla de las cualidades de la nueva criatura? Ujú. ¿Verdad? Es algo que el Espíritu de Dios eh, energiza de una manera particular en la vida de la comunidad, porque es esencial. Entonces, habla aquí de la hospitalidad, habla del hogar cristiano como una extensión del cuerpo de Cristo. Y dice sin murmuraciones. Es decir, esta hospitalidad debe ser hecha no por obligación, no con resentimiento, sino con gozo.
Y por supuesto, esta hospitalidad, hermano, refleja la hospitalidad de Dios, refleja la generosidad de Dios, que da espléndidamente, como dice Jacobo en su carta a Santiago, que dice que da generosamente y sin reproche. Y en varias ocasiones nos dice Pablo que tenemos que recibirnos y amarnos, porque Él así nos recibió, recibirnos unos a otros porque nosotros fuimos asimismo recibidos por Cristo. eh, y claro, Él es pues el ejemplo verdaderamente supremo y quien da la capacidad. Y luego pasa a hablar en el versículo 10 de un tema que ya hemos nosotros tocado, ¿te acuerdas? En programas anteriores, cuando hablábamos de la iglesia, cuando hablábamos de las cualidades, de los sellos distintivos del creyente, que es el servicio. Fíjate Ujú. el versículo 10. De hecho lo menciona dos veces en el 10 y en el 11. Sirviéndoos entre vosotros. Y como tú recalcabas muy bien, según el don que cada uno recibió. Es decir, no es este don, curiosamente, la palabra, fíjate, es carisma Sí, para viene de referirse gracia. a los dones del Espíritu, fíjate. Ujú. Cada uno según el don o el carisma también a veces le llaman, que ha recibido, dice, ministrelo a los otros. Entonces, todo carisma, todo don, a través de los cuales nos relacionamos los creyentes, habla de un tipo de relación superior, más allá de las relaciones humanas que tenemos nosotros todos los días. Nosotros los creyentes nos tratamos a través del don, que es gracia recibida, no es mérito personal. Y Ujú. entonces la iglesia se convierte, hermano, en una comunidad de siervos, fíjate. Y tú sabes cuánto recalca el Señor, qué lugar de excelencia le da Cristo nuestro Señor al servicio, que Él ha venido, dice, no para dar su vida, no para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Y habla mucho allí en Mateo en el capítulo 20, luego en el capítulo 23, ¿verdad? Que no sé, es maravilloso. Yo me gustaría, si tú me permites, que leyera algunos fragmentos de este capítulo 20, ¿Recuerdas cómo se hermano. autodefine él como diácono? Se define como diácono, O sea, el mismo Señor Jesús. el mismo Señor Jesús. Porque la palabra diácono significa servidor. Servidor. Y la diaconía es el servicio. Claro. ¿Verdad? Esto que este fragmento que vamos a leer aquí, que voy a leer en el capítulo 20 de Mateo, se da en torno a aquella propuesta, casi que una propuesta indecorosa que hizo la mamá de Zebedeo, la esposa de Zebedeo, esposa la de mamá de Zebedeo, Juan y Jacobo, la mamá de Johan, que se quiso acomodar muy bien, ¿eh? Salomé, bueno, pues era su tía, hermano. Era su tía del Fíjate, Señor Jesús, fíjate nada hermana más, de María, que también se llamaba María, María claro. Salomé. Y entonces aquella le dijo, sabes, Señor, cuando estés ya en tu reino, yo te pido que uno de mis hijos esté a tu diestra y otro a tu siniestra, es decir, siéntalos en el poder máximo del universo. Digo, no, digo, Se bueno, quiso ver influyente, hermano. sí, y muy nepótica, pero Bueno, pues fíjate, resulta que, bueno, que se incomodaron mucho los ujú, apóstoles cuando oyeron semejante petición. Y dice que cuando oyeron esto, dice el versículo 24 del capítulo 20, cuando oyeron esto, los 10
se enojaron a causa de los dos hermanos. Y entonces Jesús los llamó y les dijo: ¿Saben ustedes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen su autoridad sobre ellos? Pero no será así entre ustedes, sino el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será vuestro servidor. Fíjate la maravilla del servicio, hermano. Diáconos. ¿Verdad? Son los diáconos. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo, Dulo ha de ser. porque usa dulos. ¿Ya ves? Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y déjame leer así rapidín el capítulo 23, donde tenemos una porción muy parecida a esta que acabamos de leer en el versículo 8, que dice, Mateo 23, capítulo 8, pero vosotros no seáis llamados rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y a nadie llaméis Padre vuestro en la tierra, pues uno solo es vuestro Padre, el celestial, ni seáis llamados caudillos, porque uno es vuestro caudillo, el Cristo, y el mayor de vosotros será vuestro servidor. Porque el que se enaltezca será humillado, el que se humille será enaltecido. Yo creo, hermano, no sé, temo no exagerar con esto que voy a decir, pero me da la idea como de que el servicio mutuo es evidencia de salvación. Está en la base de la unidad, junto con el amor. Es más, el servicio también como expresión del amor, así como en la hospitalidad. Está en la base de la unidad y la estabilidad de la iglesia. En todos estos casos es diáconos la En todos palabra, estos hermano. casos sí es diáconos. No es como dices tú bien, el Señor se presenta como diáconos. Sí, se presenta como diácono. Y pareciera ser que en algunas congregaciones los diáconos vienen a ser servidores de segundo plano, ¿verdad, hermano? Seguidores de segundo plano, parte del escalafón, parte de la pirámide. Ujú. Y resulta que no es así, porque además diáconos con el tiempo llegó a convertirse en un título eclesiástico. Pero aquí, hermanos, el diácono era la descripción de uno que vive. ¿Te acuerdas que leíamos con frecuencia aquel pasaje de Primera de Corintios, creo que 16, que decía, hablando de la casa de Estefanas, que ellos se dedicaron a servir a los Ah, sí. santos? Se Ujú. dedicaron a servir a los santos. O sea, qué clase de gozo y qué clase de crecimiento espiritual y qué clase de bendición. Porque, hermano, el servicio mutuo es motivo de gozo, de bendición, de madurez, de plenitud espiritual. Yo creo que por eso Estefanas, hermano, descubrió este maravilloso don, y al llevarlo a la práctica, encontró, hermano, una razón poderosa, hermano, Ujú. en qué fundamentar el gozo. Ya ves que Pablo dice que gozaos, gozaos en el Señor siempre. Y yo creo que este gozo no es un mero sentimiento bonito del corazón, sino es la capacidad de darse a los demás, el servicio mutuo, que está justo en la base, en el cimiento de la unidad, la estabilidad, es amor en acción. El servicio nos hace, como era el plan del Señor, nos hace ser pastores unos de otros. Y por supuesto, esto es maravilloso, nos convertimos nosotros en buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y por supuesto entonces la iglesia
que es una comunidad de siervos, también es un mosaico de dones diversos, que refleja la riqueza del Dios Trino. Yo creo que por eso muchísimos creyentes cambiaron, reemplazaron la vida social, aunque no la abandonaron porque pues es necesario tener contacto con la gente, pero fíjate que ellos hicieron de la comunión cristiana, hicieron su predilección. Porque estar con los santos, con las santas de Dios, resulta que significaba una oportunidad maravillosa para, hermano, para la consolación, para el apoyo, para la enseñanza, para el ser, Ujú. eh, para dirigirnos unos a los, para ser mejor conocidos nosotros mismos, de nosotros mismos. O sea, esto era, creo yo, la iglesia que desgraciadamente, hermano, merced a los sistemas religiosos que se han impuesto en las denominaciones, esto se ha perdido. Y en lugar de ser diáconos activos, en lugar de ser, eh, para usar una palabra más eclesiástica, para ser ministros, que es lo mismo que diáconos, porque así lo traducen, hermano, eh, se convierten en espectadores pasivos, que no les beneficia, no les ayuda, no hay en la pura expectación del show religioso, no hay oportunidad de crecimiento. Solamente cuando nos involucramos activamente en el servicio de los santos, hermano, fíjate, nosotros eh, estamos en la posición de crecer, de edificar el cuerpo de Cristo, de tener el gozo del Espíritu profundamente en nosotros. Entonces, fíjate, estamos hablando de dones recibidos, no de dones fabricados, porque todos los creyentes tenemos un don, tenemos un carisma de Dios, La algo que Dios nos multiforme ha gracia. dado. Claro, Y, ¿verdad? Y entonces, claro, somos administradores, no acumuladores. Los dones son para bendecir a otros, no para uno mismo. Y estos dones diversos, pues tienen un propósito, un mismo propósito, que es la multiforme gracia de Dios que refleja su riqueza en la comunidad. Y entonces, fíjate, en el versículo 11 Pablo habla de dos cosas. Vuelve a recalcar en el servicio, habla también en la palabra, fíjate. Y el mayor de todos, ay, perdóname, me quedé acá Mateo. en uno de los evangelios, dice el 11, este, si alguno habla, fíjate cómo conecta Pablo la palabra que edifica, la palabra que nos compartimos mutuamente, no la palabra que nos predican desde un púlpito, sino la palabra que nos damos unos a otros. Si alguno habla, fíjate, no dice escuchad al pastor, sino dice si alguno habla, que lo haga conforme a los oráculos o a las palabras o a los dichos de Dios. Y entonces este ministerio, este servicio de la palabra es tan importante, es enseñanza, es exhortación que significa animación, que tienen que estar alineadas, o sea, esta enseñanza, esta exhortación, alineadas a la palabra viva y no tanto a opiniones humanas. Y entonces vuelve a decir, si alguno sirve, pues que sirva como también tú acentuaste muy bien, hermano, conforme al poder que Dios da. Claro. Aquí me encontré que la nueva versión internacional, fíjate, dice, y ya ves que no somos dados a citar traducciones dinámicas, dice, si alguno sirve, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Y vaya que lo tenemos. Servimos conforme no a una fuerza humana, no porque nos cayó bien el hermano,
no porque la hermana le cayó bien a la otra hermana, no, 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 es más allá de las buenas intenciones el servicio. El servicio es conforme al poder que Dios da, porque entonces esto hace, hermano, que las relaciones entre creyentes no sean relaciones meramente de amistad o de compromiso, porque si se teje una relación tipo amistad o tipo compromiso, ya no tienes tú la libertad de poder exhortar. No puede haber otra cosa entre un creyente y otro que no sea Jesucristo mismo. Y entonces cuando nos encontramos así, hermanos, no queriendo agradarnos los unos a los otros, porque entonces no podemos hablarnos en ocasiones fuerte como necesitamos a veces que nos hablen. Tiene que ser conforme a algo que está más allá de la buena intención o de la buena disposición o de la actitud buena. Les gusta mucho ahora usar la palabra actitud. No, aquí se habla del poder que Dios da. Y entonces aquí tienes tú, pues, un reconocimiento de la dependencia que debemos tener con Dios. El fruto viene de la fuerza que Dios nos provee. Y fíjate, dice, por medio de Jesucristo. El versículo 11, si alguno sirva, perdóname, el versículo 11, sí, si alguno habla, hágalo conforme a los oráculos de Dios. Si alguno sirve, sirva conforme al poder de Dios para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Muy importante el por medio de Jesucristo. Y esta es otra manera de referirse, hermano, a la constante que tenemos nosotros con Cristo, porque nosotros hemos sido unidos a Cristo. Por medio de Jesucristo es otra manera de referirse a la unión que tenemos con Cristo, el estar en Cristo. Es el misterio al que tú te referías. Cristo en vosotros, la Esperanza de gloria. esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Y por supuesto aquí nos vinculamos con Juan capítulo 17, aquella oración sumo sacerdotal de Cristo, aunque en ese momento todavía no era sumo sacerdote, pero era una oración que prefigura el tipo de bendición que tenemos en Cristo como sumo sacerdote que intercede por nosotros. Dice, yo en ellos, ellos en nosotros, tú en mí, yo en ti, ellos en nosotros. Este tipo de unión que hace la diferencia con cualquier religión del mundo. En las religiones humanas de toda la vida, de toda la historia de la humanidad, siempre son seres que están fuera. Generalmente son hostiles, tienes que agradarlos, tienes que sacrificarles, tienes que hacer un montón de cosas. Pero aquí en Cristo lo que tenemos nosotros es que la divinidad nos une consigo misma. El poder que necesitamos, la fuerza que Dios nos provee, viene, hermano, de la presencia del Espíritu que nos une con Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza De de gloria. gloria. Y ya para terminar, perdóname que me he prolongado tanto. Y fíjate, tienes aquí pues la meta, el por qué, el para qué del servicio. Dice, como tú también lo significaste muy bien, hermano, para que en todo sea Dios glorificado. Amén. Y entonces la iglesia vive para la gloria de Dios. Yo creo que esto era lo que estaba detrás de ese dicho de la Reforma, ¿te acuerdas? Soli Deo Gloria. Ujú. A Solo Dios Dios, solamente la gloria. Y la iglesia vive para la gloria de Dios. Y es nuestro Señor Jesús quien suministra esta energía del servicio. Ujú. Y entonces, bueno, pues fíjate qué riqueza tenemos nosotros aquí en En este esta fragmento, ¿verdad? fragmento Sí. que termina
que termina Pedro glorificándolo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y fíjate que esta exhortación culmina pues en una alabanza, y la práctica cristiana del servicio desemboca siempre en adoración, siempre. Mm, qué profundidad de Pedro. Me tiene impresionado, hermano. ¿Qué opinas, mi querido hermano? No, pues que, que está compaginado todo, hermano. Creo yo que evidentemente la mano de Dios está en cada uno de los escritores y, y pues bueno, la multiforme gracia de Dios es manifiesta en cada una de estas expresiones que el mismo apóstol da, ¿no, hermano? Entonces, tiene efectivamente es una cuestión que armoniza perfectamente con lo que viene expresando. Te digo que muy distinto de lo que se define se describe en el primer pacto, en el segundo pacto es una explosión, hermano. Es Ujú. una explosión de, de cosas que son, porque mira, como decías tú, en Gálatas 4, ¿no, hermano? Gálatas 5, perdón. Dice, porque el fruto del Espíritu, lo primero que presenta, pero el fruto del Espíritu es amor. Y está hablando aquí Pablo. Pero el fruto del Espíritu es amor. La palabra que utiliza aquí Pablo es agapí. Es decir, evidentemente armoniza totalmente con lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y aquí el fruto del Espíritu se refiere a un espíritu con minúscula, hermano. Exacto. Y después viene una serie de más atributos de que describen al fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Evidentemente no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, pues no tiene dominio propio, es Dios. ¿Me explico? Claro, Con- contra tales cosas claro. no hay ley. Y ahora, y más adelante dice, ahora, es esta palabra importantísima, ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Entonces, sí es importante todo lo que mencionaste porque va armonizado, hermano, con toda la escritura. Entonces, creo yo que estos puntos que parecieran que no son muy importantes, pero realmente lo son, porque termina de manera magistral Pedro esta porción de texto con un amén. Yo creo que también armoniza muy bien con ese cuarto punto que tú señalas, hermano, que es el Espíritu Santo, el hombre nuevo, la palabra, la iglesia. Ujú. El lugar principalísimo que Dios le da a la iglesia para que todo esto Puede ejercerse, pueda ejercerse y sea una realidad en por nuestra supuesto. Por supuesto, porque no, si no existiera la iglesia, estaríamos ahora sí que, como dicen algunos, en el limbo, hermano, sin saber en dónde ejercer estas cosas que el Señor nos da. Evidentemente es la iglesia, es decir, la congregación de los santos, donde se pueden ejercer estas cosas. Es decir, donde se observa la necesidad, donde se observa el gozo, donde se observa eh, las carencias, donde se puede expresar el amor entre los hermanos. Finalmente, creo yo que es el único espacio. Creo yo que esto no es para otros, sino exclusivamente para la iglesia.
Así es. Es decir, para los que andan en el espíritu, ¿no, hermano? Amén. Muy bien. Pues se nos ha llegado la hora, mi querido hermano José Antonio Septién. Damos por terminada la charla bíblica de este 27 de agosto del 2025 con esta porción de texto, mi querido hermano. Y bueno, yo creo que para la próxima semana abordaremos los versículos del 12 al 19 de este capítulo 4. Perfecto. Eh, a ver cuánto tiempo se le invierte esto, porque ya estamos en septiembre, hermano. Y bueno, ya veremos. En fin, ya vamos en el programa 33 del año, mi querido hermano, y Hmm. pues ahí vamos, poco a poco. Bueno, mi querido hermano, pues vamos a pasar entonces a darle lectura a lo que los hermanos nos comentan. Agradecemos a todos ustedes sus comentarios, sus aportaciones, sus saludos, sus oraciones, mi querido hermano, porque el hermano José Antonio hizo referencia a Primera de Corintios capítulo 16, versículo 15, donde dice: sabéis que la casa de Estéfanas es primicia de Acaya y que se dedicaron al servicio de los santos. Os exhorto, pues, hermanos, a que estéis a disposición de aquellos y de todos los que cooperan y trabajan. Pero algunos no solamente se dedicaban a eso, nuestros queridos hermanos. Tenemos otro tipo de expresiones de parte del apóstol este, Pablo, donde dice: os saluda Epafras, que es uno de vosotros, esclavo de Cristo, quien se esfuerza siempre por vosotros en las Hmm. oraciones, Hmm. para que estéis firmes, perfectos y totalmente decididos a cumplir toda la voluntad de Dios. Hermanos, rogamos por sus oraciones, por nosotros, hermanos, para que Amén. Dios nos dé fuerza, nos siga dando mucho ánimo para seguir platicando con ustedes acerca de estas ricas bendiciones que el Señor nos da. Vamos a Amén. pasar a leer sus comentarios, hermanos. Si quieres, yo leo el primero, tú el segundo y ahí nos la vamos llevando. ¿Te parece? Perfecto. Bien. Dice nuestra hermana María Beatriz Scampini: bendiciones y buenas noches, queridos maestros. Un gusto volver a verlos y escucharlos. La hermana se encuentra retransmitiendo desde Pinamar, Argentina, en gracia y justificada. Adelante, mi hermano. Nuestro hermano Paco Jiménez Bruzón nos saluda, nos da las buenas noches desde Lima, Perú, dice él con el acostumbrado abrazo rompecostillas. Bien, también nos saluda nuestra hermana Emma Castillo. La hermana Emma dice: un saludo fraterno, amados hermanos y maestros. Es una gran bendición estar presente y en sintonía con ustedes. Muchísimas gracias por las edificantes enseñanzas. Sigue diciendo la hermana. El Señor les bendiga y fortalezca siempre. Gracias, hermana. Gracias. Nos saluda también José Guadalupe Guerra Lázaro. Saludos, bendiciones, hermanos. Bien, nos escribe nuestra hermana Dayana Lista de Saavedra y dice: les saludo en el precioso amor de Jesús, mis queridos hermanos. El versículo 8 es hermoso. Siento que muchas veces lo leemos con ligereza, sin digerir realmente lo que el apóstol está enseñando. Es como si Pedro diera por sentado que en la comunidad cristiana habrá pecado, y una multitud de ellos, no me refiero a la práctica habitual del pecado, pero que la respuesta prescrita
para ese mal es el amor activo. Mm, Dice, y es que el apóstol no habla de una simple emoción o afecto, sino de un amor sacrificial, incondicional y volitivo. Un amor que busca activamente el bien del otro, sin importar si lo merece. Es un amor que no ignora ni se hace cómplice del pecado, sino que perdona, protege la reputación del hermano que ha pecado, en lugar de esparcir chismes, se abstiene de sacar a la luz pública las faltas y además restaura. Ese es su manera, esa es su manera de cubrir el pecado. Muchas gracias, hermana, por su aportación. Muy importante, creo yo que pues bueno, nosotros venimos de una congregación donde era terrible el asunto con respecto a los hermanos que eran sorprendidos en alguna falta. Terrible, hermanos. ujú. Terrible. Y creo que la hermana da en el punto justamente. Gracias por su aportación, hermana. Muchas gracias, hermana. Muy, muy agradecidos por ella. Bueno, nuestro hermano Daniel Saavedra nos saluda. Dice, quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por el hermoso estudio que compartieron sobre los versículos de Primera de Pedro. Ha sido un verdadero deleite contemplar los dones espirituales manifestándose a través del Espíritu Santo por medio de ustedes, nuestros queridos hermanos. Aprovecho esta oportunidad para consultarles si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de leer o conocer el libro Pasajes difíciles de la Biblia, de Walter Kaiser y Davids. Bueno, aquí interrumpo la lectura para decirle, yo solamente lo conozco por referencia. No sé si tú, mi querido hermano. No, hermano. Dice, me sería de gran valor conocer sus recomendaciones y opiniones sobre esta obra, si puede ser considerada su lectura para profundizar en la comprensión bíblica. De antemano les agradezco infinitamente por su tiempo y orientación, que nuestro Señor continúe derramando abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Muchas gracias, hermano Daniel. Le quiero decir que conozco a Walter Kaiser en otras de sus obras. Él es conocido en el círculo de evangélico como un especialista en el Antiguo Testamento. Y creo yo que su enfoque no deja de ser sino muy interesante. Walter Kaiser, Peter Davis, también, yo no sé si Peter Davis, hermano, parece ser que era un sacerdote católico, pero no estoy seguro. También es un muy reputado especialista, Brauch, Manfred Brauch, no lo conozco realmente más que por una referencia pasajera, pero Walter Kaiser es alguien confiable y vale la pena pues leerlo. Y en este asunto, en este tema de pasajes difíciles, pues siempre de una manera u otra nos resulta a todos los creyentes muy útil, porque nos encontramos a veces versículos que nos dejan perplejos, y en muchas ocasiones los que se dedican a, como decía el Quijote, a desenredar entuertos, ¿verdad? Pues nos vienen a resultar bastante útiles. Así es que si puede usted adquirirlo, pues vale la pena eh, Nunca tenerlo, está de ¿no? más, ¿verdad? Sí, no está Nunca por está de más, ¿verdad? sí, Nunca está de más y bueno, siempre hay que leer con mucho cuidado y con mucha este, prudencia, hermanos. A veces, me acuerdo muy bien que el hermano José Antonio decía, mira, leer a un autor que él comentaba, ¿no? Dice, lo empieza uno a leer y empieza a ser delicioso, empieza a ser,
atrapador, cautivador, pero cuando menos acuerdas, dice, ya traes toda la boca llena de espinas, dice, de la cantidad de cosas que dijo, que son complicadas a veces de... Y nosotros hemos señalado mucho, mucho, hermanos, que regularmente encontramos a predicadores y a predicadores congregacionales que cuando llegan a un texto difícil le dan la vuelta, se lo saltan y se siguen adelante. Este, nosotros hemos hecho un ejercicio de no hacer eso, hermanos, de enfrentar el texto, enfrentarlo y armonizarlo con el contexto global de la escritura, obviamente apoyados en todas las cosas que ustedes oyen, que en estas charlas se describen y se puntualizan. Y bueno, la ayuda de nuestro hermano José Antonio es invaluable, hermanos. Ay, hermano, muchas gracias por Y el la Espíritu del Señor, excelente precisamente. opinión en que tú me tienes, que estás bastante bien correspondido, mi querido hermano. Y bueno, creo que hay otros libros, mi querido hermano Daniel, que, que hablan también de pasajes difíciles. Y lo que decía el Quijote era enderezar entuertos. Y nuestro hermano aquí nos dice muchas gracias por los consejos y la oportuna advertencia de nuestro hermano Armando, por supuesto. Muy oportuna y muy buena. Muy bien, hermanos. También nuestra hermana María Beatriz Scampini dice, gracias por esta enseñanza. Como dice la hermana Dayana, muchas veces leemos con ligereza. Que Dios nos ayude a ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Y amén, hermana. Así es. Ese es el punto. Muy bien, pues pasaremos a leer, darle un saludo a todos aquellos hermanos que nos escriben un emoji. Anímense, hermanos, a saludarnos. Nuestra hermana Mireya Moreno de Guevara nos saluda, nuestro hermano Efratá, Omar González, Dani G. Vicente, María Beatriz Scampini, Nayit Alexander, Nayit Alexander Acosta, José Guadalupe Guerra Lázaro, Pochi Aisit, Gustavo Álvarez, Saludo a nuestro hermano. Emma Castillo y nuestro hermano Roberto Magaldi nos mandan un emoji saludándonos, y bien, enfatizando que les gusta y que les encanta el programa. Muy bien. Mi querido hermano José Antonio Septién González de Cosío, pues hemos terminado la charla bíblica de este miércoles 27 de agosto del 2025. Yo soy Armando González Basaldúa, su servidor, hermanos, y y estaremos aquí, si Dios nos lo permite, la próxima semana. Oren por nosotros, Amén, hermano. amén, hermano. Saludo muy cariñoso. Hasta luego, hermanos.